El gobierno de Donald Trump anunció que duplica a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de introducir drogas y violencia en Estados Unidos. Busca esa llegada de los buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Para muchos, el destino de Nicolás Maduro se sella pronto. Un narcodictador acorralado. Pero, ¿y si su final no se está escribiendo ahora? ¿Y si su sentencia fue firmada hace casi ya una década, con una palmadita sobre un trozo de metal dorado? Dicen que los premios son un honor, un reconocimiento, pero, como acabamos de ver, parece que hay una condecoración tan especial que más que un trofeo es un reloj de arena y la arena cae muy rápido. Hoy nos pondremos el traje del investigador de lo paranormal, de las coincidencias más macabras de la geopolítica. Hablaremos de esta de acá, la Orden José Martí, la más alta distinción en la Cuba comunista, un símbolo de amistad revolucionaria que los hermanos Castro han colocado en el pecho de cuanto tirano zurdo haya asomado la cabeza hablando pestes contra Estados Unidos y el capitalismo. Pero aquí es donde la trama se pone espesa. Resulta que una numerosa e inquietante cantidad de dictadores que recibieron este honor encontraron finales abruptos. Asesinatos, golpes sangrientos, accidentes aéreos. La pregunta es inevitable. ¿Es la Orden José Martí un simple trozo de metal o es el abrazo del oso revolucionario? ¿Es esta medallita un pasaporte VIP al reparto boca arriba? A juzgar por lo que está pasando hoy en Venezuela, parece que la medalla quiere seguir cobrando sus deudas. Abróchense los cinturones porque vamos a hacer un recorrido por este salón del finado. Y no vamos a hacer un recorrido necrológico, nananina. Vamos a hacer algo mucho mejor. Una cuenta regresiva. Veremos qué tan rápido actuaba esta mala suerte y quiénes fueron los agraciados que recibieron su medalla y poco después su esquela. Salvador Allende, el kit completo de la maldición. Comenzamos con el recordista absoluto, Salvador Allende, el caso que inaugura nuestro podio con un prólogo digno de una tragedia griega. Presidente socialista de Chile, amigo íntimo de Fidel Castro y un dictador en ciernes que ya hoy se sabe era un comunista secreto pagado por el KGB. Allende fue el primer zurdo que inauguró la Orden José Martí en diciembre de 1972 y el primero que probó de su medicina. Pero antes de hablar del final de Allende, hablemos del día en que nació la propia maldición. El 9 de diciembre de 1972, un día antes de la llegada de Allende a La Habana, el periódico Granma, la voz oficial del régimen, publica el nacimiento oficial de la protagonista del video de hoy. Y justo al lado, una foto, el entonces comandante Arnaldo Ochoa recibiendo a unos militares peruanos. Como podemos ver acá, Ochoa fue uno de los pocos miembros de la delegación cubana que en 1971 acompañó al patrón del mal en su visita oficial a Chile. Y ahora viene lo escalofriante. La mirada de Ochoa en esa foto apunta directamente al titular que anuncia el nacimiento de la orden, como si estuviera leyendo su propio destino, porque 17 años después, Ya convertido en héroe de la República, Ochoa sería fusilado por orden de Fidel Castro, acusado falsamente de narcotráfico. La maldición se cobró incluso al primer hombre que la vio nacer en tinta.
Pero a Salvador Allende la hermandad y la alegría le duraron poco. 8 meses y 28 días después de recibir de manos del cabezón Osvaldo Dorticós el orzobio castrista, Allende moría en La Moneda durante el golpe militar encabezado por los generales Gustavo Lee y Augusto Pinochet. Era el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Pero, atención, porque Castro no solo le dio una medalla, le dio otro regalo, un fusil AKM que grabado en su empuñadura decía: A Salvador Allende de su compañero de armas, Fidel Castro. Qué detalle, ¿no? Para que aguante el ataque, cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de guis. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Se ha requerido rendición de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Allende usó ese mismo fusil para quitarse la vida. Castro no solo le dio el premio, le dio el instrumento para cumplir la sentencia. La medalla y el arma, el kit completo de la maldición. Y un detalle final para este primer caso. El hombre que le colgó físicamente la medalla a Allende no fue Fidel, sino su presidente títere, Osvaldo Dorticós. Y aquí la ironía se come la cola. En 1983, Dorticós, el repartidor de medallas hasta 1976, se pegó un tiro. Parece que la maldición no solo afecta a quien la recibe, sino que también contamina a quien la entrega. Omar Torrijos, la sombra del traidor. Panamá y la bandera panameña. Y ya se asoma por la portezuela del avión el general Torrijos, trae su uniforme militar. Al dictador panameño Omar Torrijos, la maldición le dio un lustro de gracia. Las banderas de Cuba y de Panamá, y se inicia el cariñoso recibimiento que el pueblo habanero, en representación del pueblo de Cuba, brinda al general Omar Torrijos. Pero su historia viene con una sombra. En esta visita a Cuba de 1976, vemos detrás de él, bajando del avión, a su jefe de inteligencia, un tal Manuel Noriega, el hombre que, tras la muerte de Torrijos, se convertiría en el nuevo dictador de Panamá. El 31 de julio de 1981, el avión de Torrijos se estrelló. Accidente aéreo sospechoso, dijeron. Años después, el ex coronel Roberto Díaz Herrera diría en este libro de acá que Noriega le había puesto una bomba en el avión a Torrijos. La medalla no solo marcó la muerte de Torrijos, parece que también le abrió el camino a su posible verdugo. Dos casos podrían ser coincidencia, pero la suerte cubana estaba a punto de hacerse global y expandirse por África. Marién Ngouabi, el exhibidor de cadáveres. Y ahora la maldición se muda a África. A Marién Ngouabi, dictador de la República Popular del Congo, le quedaban 551 días de vida. Condecorado en septiembre de 1975, este zurdo tirano de bolsillo de apenas 160 centímetros de estatura convirtió a su país en la primera nación marxista-leninista de África en 1969 y la alineó con Cuba y la Unión Soviética. Para Fidel, Ngouabi era más que un aliado, era una pieza clave. El Congo se convirtió en su plataforma de lanzamiento para desestabilizar la colonia portuguesa de Angola. En la República Popular del Congo se entrenaban las guerrillas del MPLA, uno de cuyos líderes, Agostino Neto, podemos ver en este video de 1969. En 1973, Ngouabi tuvo que aplastar un golpe de Estado liderado por Angel Jawara, su antiguo vicepresidente. Después de ejecutarlo, a él y a 11 de sus partidarios, ¿qué creen que hizo con sus cuerpos? Los exhibió en el Estadio de la Revolución como un trofeo.
un acto que horrorizó a la población. Un hombre que mostraba a la muerte ajena como un espectáculo. Pues bien, el 18 de marzo de 1977, el espectáculo se lo dieron a él. Fue ejecutado en su residencia por militares descontentos. Parece que el karma o la medalla le devolvió el favor. Tomás Sankara, otro Che Guevara traicionado. Y ahora, a unos 2.000 kilómetros del Congo, tenemos uno de los casos más trágicos. Tomás Sankara, el llamado Che Guevara africano, quien gobernaba Burkina Faso con puño de hierro. Un hombre que no solo admiraba la tiranía cubana, sino que la plagió hasta en los detalles más siniestros. Sankara, como todo buen dictador comunista, no era nada original. Creó sus propios comités de defensa de la revolución para tener ojos y oídos en cada barrio, al más puro estilo cubano. Vistió a sus pioneros a la usanza comunista, pero la copia más descarada fue esta. Musicalizó el himno nacional para que su verso final fuera nada más y nada menos que la necrófila frase de su gurú cubano: ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Su maestro lo bendijo con medalla y abrazo de oso en septiembre de 1984. La medalla como símbolo de un futuro brillante, pero 3 años y 20 días después, el 15 de octubre de 1987, Sankara sería asesinado junto a 12 de sus hombres en un golpe liderado por su antiguo amigo y compañero, Blaise Compaoré. La traición en su máxima expresión. La orden José Martí, testigo mudo de otra promesa rota. ¡Qué efectividad! Wari Boumediene, la enfermedad silenciosa. No todas las salidas son con estruendo. A veces el destino es un susurro. Si no, pregúntenle al dictador argelino Wari Boumediene, una figura clave del socialismo árabe, condecorado por Castro y su pandilla en 1974. Entre Argelia y Cuba hay comunidad de posiciones. No hubo terrorista palestino que no recibiera la ayuda de este larguirucho exguerrillero, quien llegó a depositar $200 millones en bancos soviéticos para desaparecer del mapa al Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur de 1973. Pero 4 años después, en 1978, Boumediene moría a causa de la macroglobulinemia de Waldenström, considerada un cáncer de sangre raro, una enfermedad tan poco común como su enredado nombre, una muerte lenta, misteriosa y muy conveniente para sus rivales. La medalla, de nuevo, presente en un funeral de Estado, otro que no llegó a viejo para contar las glorias de su medalla cubana. Kim Il-sung, el dios con el tumor secreto. Pero, ¿qué pasa cuando el condecorado es considerado inmortal? Kim Il-sung, el presidente eterno de Corea del Norte, tenía una costumbre peculiar. No le gustaban mucho los aviones como medio de transporte. Es el único agraciado en esta macabra lista que no fue condecorado en Cuba. Bolechurri acudió a Pyongyang y le estampó el metálico Sokbo en la tarde del 23 de septiembre de 1986. El tirano norcoreano se creía un dios, pero que escondía un secreto muy humano, un tumor del tamaño de una pelota de béisbol detrás de su nuca, una imperfección tan vergonzosa para un ser divino que los fotógrafos y camarógrafos tenían órdenes estrictas de filmarlo siempre desde un ángulo que lo ocultara. Los norcoreanos nunca vieron su nuca, era el dios con un punto ciego. Mientras ocultaba su tumor, ordenó a sus médicos que lo hicieran vivir 100 años. Sus métodos: transfusiones de sangre de chicos jóvenes y sesiones de risoterapia. Pero ni la propaganda, ni la sangre ajena, ni las risas forzadas pudieron contra la medalla.
8 años después de recibirla, el sol de la nación se apagó por un ataque al corazón. Su funeral fue la última gran obra de teatro. Un plañidero oficial dirigiendo el llanto nacional. Y en medio de esa histeria perfectamente coreografiada, un paneo a la cámara capta esto. Un hombre que no llora, un hombre que mira la cámara y nos recuerda que incluso en la dictadura más hermética siempre hay alguien que conoce la verdad, que los dioses también mueren y mienten. Muhammad Najibullah, el final más salvaje. Y ahora nos vamos a la encrucijada del mundo, Afganistán. Aquí conoceremos a Muhammad Najibullah, el hombre fuerte prosoviético de Afganistán. No era un líder carismático, era un aparatichi, un burócrata de bajo perfil. Primero, sería el brutal jefe de la policía secreta afgana, la KGB, el equivalente del KGB en Afganistán. Y luego, el hombre que los soviéticos pusieron en el poder para que cuidara de sus intereses. En 1986, el año de su ascenso al poder, había más de 100.000 presos políticos y se habían producido más de 16.500 ejecuciones extrajudiciales. Era en esencia el cachorro de los soviéticos en Afganistán, donde el ejército rojo se desangraba en una guerra interna contra los mujahidines que duraría hasta 1988, un conflicto tercermundista similar al que desarrollaba Fidel Castro en Angola. Y como tal, Fidel lo invitó y premió con su medalla en junio de 1988. Pero cuando el muro de Berlín cayó y la URSS se desintegró, el cachorro se quedó sin amo, solito. Y su final fue uno de los más brutales de nuestra lista. 8 años, 3 meses y 17 días después de recibir su orden, a Najibullah le dieron bajanda. Se encontraba refugiado en la sede de la ONU en Kabul tras su derrota por los mujahidines en 1992. Pero este gobierno sería derrocado a su vez por los fanáticos talibanes, quienes entraron a su escondite y lo torturaron, castraron y ejecutaron junto a su hermano. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Kabul y colgados de un poste de semáforo al día siguiente para mostrar al público que había comenzado una nueva era. Un final que ni el guionista más sádico de Hollywood se atrevería a escribir. Una lección brutal de lo que pasa cuando tus padrinos desaparecen del mapa. ¿Y la orden qué? Probablemente acabó como chatarra en un bazar o pulguero de Kabul. Leonid Brezhnev, la medalla desaparecida. Y ahora el caso que podría explicarlo todo. La medalla no era solo para revolucionarios del tercer mundo como Najibullah o Sankara. Había que rendir pleitesía al jefe de jefes, Leonid Brezhnev, líder de la Unión Soviética. Este camarada amaba las medallas más que a nada en el mundo. En 1974, Fidel, de manos del suicida Dorticós, lo complació con la joya de la corona, el beso de Judas de la amistad socialista. 8 años después, el 10 de noviembre de 1982, su corazón se detuvo. Pero no la maldición, esta fue más allá, se volvió contagiosa. Brezhnev muere y su sucesor, Yuri Andropov, dura solo 15 meses. Muere Andropov y su sucesor, Konstantin Chernenko, que vemos aquí cargando a Andropov, dura mucho menos, 13 meses. El Kremlin se convirtió en una puerta giratoria de funerales. El resultado, el poder cae en manos de Mikhail Gorbachev, el hombre que liquidaría a este imperio en decadencia. Y aquí el misterio se hace tangible. Tenemos el video del funeral del camarada Leonid, un desfile de mandatarios entre los que están el patrón del mal y su verdugo Ramiro Valdés. También el Politburó en pleno. Y tampoco podían faltar las medallas de Chapita Brezhnev.
Pero un momento, la orden José Martí no la veo por aquí. Oh, ¿habrá desaparecido? ¿No fue enterrada con él? Esto nos lleva a la pregunta del millón de rublos. ¿Se quedó la medalla en algún cajón del Kremlin como un imán radioactivo liquidando a sus sucesores? Es un trozo de metal maldito que aún anda suelto, lo cual deberían ser pésimas noticias para otro de sus galardonados. Este de acá, un tal Vladimir Putin. Hugo Chávez, el profanador de tumbas. Y llegamos al caso más esotérico de esta macabra colección. Hugo Chávez Frías, condecorado por su mentor en 1999. Chávez se veía a sí mismo en una batalla cósmica. ¿Recuerdan esto? Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Un hombre que sentía la presencia del diablo en la ONU, obviamente no era un político común. Estaba obsesionado con las grandes fuerzas, con la historia, con la inmortalidad. Y si Kim Il-sung la buscaba en la sangre de niños jóvenes, Chávez la buscó en los huesos de un muerto. Estaba tan obsesionado con ser la reencarnación de Simón Bolívar que el 17 de julio de 2010 hizo algo impensable. Profanó la tumba del Libertador. La excusa, fines científicos. Y quién sabe si hasta los huesos de Bolívar los desaparecieron. Nosotros lo tenemos que determinar. Ahora, comenzando el siglo XXI. Nosotros tenemos la obligación moral de despejar esta incógnita. Abrir ahora sí ese sacrosanto ataúd y revisar con los adelantos científicos del siglo XXI y del XX los restos que están allí. Ojalá sean los de Bolívar. La realidad, según muchos, un ritual con babalaos cubanos para fusionar su destino con el del prócer y volverse inmortal. Y vaya que sí lo hizo. Poco después, sus colaboradores más cercanos empezaron a morir de cáncer y accidentes extraños. Y finalmente, el propio Chávez anunció que tenía cáncer. Murió en 2013. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y aquí el cosmos nos regaló una última y macabra coincidencia. Chávez murió un 5 de marzo, exactamente 60 años después que otro tirano comunista, Joseph Stalin. Parece que cuando invocas al diablo, profanas tumbas y además aceptas medallas con dudoso historial, el destino se asegura de dejar una firma memorable. Nicolae Ceausescu, dictador fusilado en Navidad. Y de la caribeña Venezuela viajamos a la más gris y fría Europa del Este para finalmente llegar al dictador que más tiempo esperó, Nicolae Ceausescu. La prueba de que la maldición es paciente. Ceausescu, el conductor de Rumanía, otro amigo de Cuba, condecorado en agosto del 1973. Seguramente la lució en uno de sus palacios de dimensiones absurdas como este de acá que mandó a construir y que no pudo disfrutar. Pero su historia tiene un eco fantasmal de nuestro primer caso. ¿Recuerdan al general Arnaldo Ochoa, el que vio nacer la orden en el periódico durante la visita de Allende en 1972? Pues bien, Ochoa también acompañó a Castro en su primer viaje a Rumanía para ver a Ceausescu. Estuvo presente en el alfa, el gobierno marxista de Salvador Allende, y en el omega de nuestra lista de hoy. Y la coincidencia final es macabra. Ochoa fue fusilado por Castro en julio de 1989. ¡Paren! ¡Apunten! ¡A mirar!
Martínez, compórtate. Agarra ya, Martínez, cálmate. Cinco meses después, en la Navidad de ese mismo año, Ceausescu no recibía regalos, sino una ráfaga de plomo cortesía de un pelotón de fusilamiento. Todo muy festivo y televisado, la orden José Martí no le sirvió de chaleco antibalas. ¡Qué desperdicio de metal! La muerte de Ochoa tal vez fue el detonante. Hemos recorrido el mundo siguiendo la estela de esta medalla, desde Chile hasta Corea del Norte. Hemos visto finales rápidos, lentos, brutales y silenciosos. Y en el centro de todo, siempre la misma figura, Fidel Castro, un hombre que repartía honores y desgracias. Y entonces, la paradoja final. El hombre que jugaba a ser un dios, que se movía entre el marxismo y la santería, ese hombre le tenía pánico a que usaran sus propios rituales en su contra. Por eso ordenó ser cremado para que nadie pudiera robar sus huesos y hacerle su trabajito. El creador de la maldición le temía a su propia creación, pero las maldiciones, una vez desatadas, no mueren con su creador, siguen su curso. Y el último capítulo de esta historia es el que estamos viviendo hoy. La última condecoración, la última sentencia, pasada de hermano a hermano y de hermano a discípulo. El círculo que empezó con un regalo de Fidel Allende está a punto de cerrarse, porque esta vez la fuerza que viene a cobrar la deuda no es un golpe de estado ni una enfermedad misteriosa. Es el enemigo común de todos estos hombres. Y cuando terminen con el discípulo, ¿creen de verdad que no vendrán a buscar al hombre que le dio la última palmadita? Haz clic en el próximo video para que no te pierdas ninguna de estas historias.